Isabel San Sebastián, antes lo decía en la primera entrevista que hemos hecho para UNIR, no necesita presentación. Y lo que no voy a hacer después de esto es empezar a presentarla, como decíamos, con lo cual simplemente voy a decir, señoras y señores, Isabel San Sebastián, periodista y escritora, gracias por haber venido, Isabel. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos ustedes, especialmente a los que están de pie. De verdad que lo lamento. Si estés en el suelo, donde quieran por aquí. Yo les agradezco de verdad la presencia, me emociona mucho. Siento que estén de pie. Muchísimas gracias al Aula de Cultura de La Rioja, a Ibercaja, a UNIR. En fin, gracias a todos. Hoy yo estoy feliz de estar aquí con Alana, con mi personaje, y además estoy feliz precisamente de venir a hablar con ustedes en un día tan especial. Porque miren ustedes, casualidades de la vida, resulta que hoy es 1 de octubre. Yo vengo a hablarles de un camino de unión, de vertebración de España, un camino milenario que nos ha traído tanta bien, que nos ha permitido abrirnos al mundo como nación, que nos ha permitido recibir a tantos millones de peregrinos, de visitantes que han venido a España, a Santiago, a través de ese camino milenario. Y resulta que el día, la fecha, lo que evoca en todos nosotros hoy, estoy segura, es lo que ocurrió hace un año en Cataluña, el golpe de Estado perpetrado contra la democracia y contra la nación española. España es experta en renegar de sus hazañas y en denostar a sus héroes. La leyenda negra sobre América es una de las muchas manifestaciones de esa costumbre acendrada que tenemos los españoles de escupir sobre nuestros propios orígenes, y cuanto más heroicos y cuanto más memorables, más escupimos, sobre todo quienes se consideran progresistas. Yo no sé qué tendrá que ver el progreso con renegar del pasado, pero es algo cada vez más frecuente. Es un complejo, es una enfermedad, no sé a qué obedece, pero es algo que a mí, que soy española, que aprendí a amar a España desde el extranjero, desde fuera. Mi padre era diplomático, yo me crié fuera de España y aprendí a querer y a defender el nombre de España desde fuera, siendo muy pequeña. Como otros defienden a sus hermanos pequeños o a sus hermanas, a mí me tocaba defender el nombre de mi país en una época en la que ser española en Francia o en Italia o en Inglaterra no era algo muy popular. Se suponía que éramos un país de fascistas, de bárbaros, donde a las niñas les agujereaban las orejas, lo cual les parecía una cosa espantosa, y ahora fíjense si llevan agujeros por esos mundos de Dios. Que lo de las orejas es lo de menos. Pues anda que no me ha tocado a mí veces explicar por qué llevábamos las niñas pendientes en España, cuando aquello se suponía que era cuestión de bárbaros. Quienes amamos España, quienes hemos aprendido a amarla y a defenderla a través de su historia, a través de su arte, a través de su pintura, de su arquitectura, de su legado cultural absolutamente incomparable, no podemos entender esta manía acendrada de denostarla. Por centrarme a la época en la que transcurre la novela y en la que empezó a recorrerse el camino de Santiago, es decir, la Alta Edad Media. Esto coincide con la creación en Inglaterra del mito del rey Arturo y la corte de Camelot. Ni existió el rey Arturo, ni existió Camelot, ni nada que se le parezca, ni los caballeros de la mesa de la tabla redonda, ni nada que se le parezca. Y sin embargo, fíjense ustedes si los británicos han hecho novelas, películas, series de televisión, han presumido de esa corte maravillosa de caballeros justos, donde se defendía a los débiles, se imperaba la justicia, se combatía a los malos. Bueno, pues eso sí que es una pura invención. Nada de todo eso existió. Ellos están orgullosos de esa leyenda de la misma época. Francia, el rey Carlomagno. El rey Carlomagno sí existió. De hecho, Carlomagno fue aliado, fiel aliado de Alfonso II el Casto, rey de Asturias. Los franceses, todos los niños franceses en la escuela estudian a Carlomagno, estudian lo que hizo Carlomagno. Dicen que Carlomagno inventó a la escuela, que en la época de Carlomagno tanto niños como niñas iban a la escuela. No sé si sería verdad o no, eso dicen ellos. Yo estudié en un colegio francés y me lo enseñaron. La cuestión es que presumen de ese gran rey que unificó, que creó un imperio, que creó el imperio de los francos, etcétera, etcétera. Aquí nosotros tuvimos a Alfonso II, Alfonso I, a don Pelayo, 8 siglos heroicos.
a sus hijos, a ustedes, alguno de ustedes igual todavía ha aprendido algo más que la lista de memoria de los reyes godos, pero la mayoría seguro que ni han oído hablar de estos reyes que vinieron después y desde luego nuestros hijos ni les suena. Bueno, pues todos esos reyes existieron, a pesar de que los hayamos borrado de los libros de historia y de la memoria colectiva, en la que, sin embargo, hay que estar permanentemente rememorando la guerra civil, como si la única memoria histórica digna de ser recordada en España fuera la guerra civil, los años de la guerra civil, los que precedieron y los que siguieron a la guerra civil. Aquí no hay más memoria que la que va del 34 al 40, no hay más memoria histórica. Bueno, pues yo creo que la memoria histórica tiene que ir mucho más atrás y tiene que transformarse no en una forma de denigrar lo que ocurrió o de reabrir heridas o de cobrarse venganzas póstumas, sino de reivindicar un legado común que merece verdaderamente la pena y del que deberíamos estar muy orgullosos. Fíjense, decía un historiador francés de origen español, a quien yo admiro muchísimo, Joseph Pérez, evidentemente hijo de españoles, pero nacido y criado en Francia, que a él le pasaba lo mismo que a mí en el colegio, que le tomaban el pelo y le decían que España no era Europa, que Europa terminaba en los Pirineos, que él era poco menos que hijo de África. Y él decía, y yo me hice historiador para poder demostrar lo contrario. Y ya siendo historiador, cada vez que oía la misma cantinela, contestaba, España no solo es Europa, sino que es el único país de Europa que ha estado 8 siglos luchando para ganarse ese derecho. Pues deberíamos estar orgullosos de esa hazaña, especialmente las mujeres, porque si no hubiera sido por esa lucha secular, yo no estaría aquí hablando con ustedes, ustedes, señoras, no estarían aquí sentadas, estarían en su casa con la pata quebrada y dentro de unos minutos tendríamos que interrumpir todos para ponernos a rezar mirando a la Meca, porque sería lo que tocaba. Bueno, pues yo qué quieren que les diga, me alegro mucho de estar en esta parte del mundo, de ser occidental, de ser demócrata, de ser española y de poder criar a mi hijo y a mi hija, que tengo uno de cada sexo, en libertad y en igualdad. Precisamente porque no se produce esa reivindicación, ese legado, porque las instituciones que deberían ocuparse de eso no lo hacen, porque los gobiernos no lo hacen, porque parece que vivimos atenazados por los complejos y por las vergüenzas y por los eufemismos que llaman a las cosas con otro nombre, pues por eso hemos fundado una asociación de escritores de novela histórica al rescate de la historia para intentar aunar conocimientos de historia, imaginación, fantasía, aventura, capacidad para crear estas máquinas del tiempo entretenidas, donde además de recrear hechos históricos, pues contamos historias de amor, historias de traición, intrigas, en fin, hacemos todos novela en la que se mezclan muchos ingredientes para que a ustedes ese relato les atrape por el cogote y les lleve desde la primera página hasta la última como un amigo del que no te quieres separar. Y estamos intentando armar un discurso, un batallón literario que haga frente a tanta mentira, a tanta manipulación, a tanta deformación de la historia como se está produciendo últimamente con intereses espurios en aras de justificar lo injustificable, que es la ruptura de una nación secular, de la más vieja nación de Europa y de una nación que incluso ya existía en lo fundamental antes de la invasión sarracena. Hay un párrafo en la novela con la que yo he intentado de alguna forma reivindicar ese legado sin salirme de la trama, que dice así, ¿cuánto sacrificio exiges? Alana, la protagonista, está hablando de sus hijos, uno perdido, ella va a buscarlo, uno lo ha perdido hace tiempo, que no sabe de él, y el otro ha cruzado la cordillera cantábrica para repoblar al otro lado de la cordillera, es decir, está en una tierra de frontera donde corre enorme peligro porque esa tierra es objeto de constantes aceifas musulmanas y de constantes ataques. Y dice, cuando pienso que mi hijo mayor atravesó las montañas junto a su familia y a otras muchas para instalarse en esa tierra de frontera, haciendo tanta falta aquí, me rebelo. ¿Cuánto sacrificio exiges de nosotros, Dios Todopoderoso? ¿Cuánta despedida hemos de aceptar en tu nombre, Asturias? Ojalá que quienes vengan detrás en el tiempo sepan honrar, merecer y agradecer este monumental esfuerzo. Lucha, guerra, sacrificio, Puebla. Eso es exactamente la historia de España. En la Alta Edad Media, lo que hoy llamamos principios, valores, convicciones democráticas, era fe en la religión,
fe en la religión cristiana. Los principios y los valores son un concepto mucho más contemporáneo, mucho más moderno. Por eso yo hablo de Dios. Pero sería el equivalente a lo que hoy son los principios y los valores democráticos ciertamente desaparecidos. Y por eso hemos creado esta asociación y por eso queremos no solo mejorar la historia, sino vacunarnos de este tipo de traiciones, porque no dejan de ser eso, traiciones a nuestra memoria y a lo que ha ocurrido. También porque la mejor manera de evitar que se repita la historia es conocerla. Cuando yo estaba documentando esta novela y la anterior de esta trilogía de la Alta Edad Media Astur y en consecuencia española, de los orígenes de la nación española, me sorprendieron mucho algunas cosas que no sé si ustedes conocen, yo desde luego no las conocía. Por ejemplo, cuando los musulmanes invadieron la península, entraron por el estrecho de Gibraltar, el rey Rodrigo, el rey godo, que debería haberles hecho frente, que debería haberlos parado en el mismo desembarco, ¿a que no saben ustedes dónde estaba? Pues estaba combatiendo una rebelión de vascones. Y por eso no llegó, sus ejércitos tardaron mucho en llegar al sur y por eso los musulmanes asentaron una cabeza de puente muy fuerte en la península y a partir de ahí fueron avanzando y en 2 años la conquistaron prácticamente completa. Antes de poder unificar el reino de Asturias, los distintos reyes asturianos tuvieron que combatir incontables rebeliones de caudillos gallegos, galaicos, antes de integrar Galicia en el reino de Asturias. Y por eso yo escribo también en esta novela: esos 2 pueblos, gallegos y vascones, son fieros guardianes de sus tradiciones, querido hermano, leales únicamente a su linaje y sus caudillos locales, tan indómitos como nosotros o acaso aún más. Hoy nos unen la fe y sobre todo un enemigo común, mas auguro un futuro azaroso a cualquiera que pretenda gobernarlos. Bueno, fíjense si ha sido azaroso este futuro. Hay que conocer la historia para aprender de ella e intentar evitar repetirla, para saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y les aseguro que el apaciguamiento no ha funcionado nunca. El pago de tributos a cambio de paz no ha funcionado nunca. Ya lo intentaron algunos reyes asturianos que han pasado a la historia como reyes holgazanes, comprar paz a cambio de tributos. Más o menos lo mismo que hicieron Chamberlain y Daladier con Hitler, y eso nunca funciona. La única forma de garantizarse la paz es defenderla con fuerza, con valentía y con dignidad. Cuando uno intenta los atajos, cuando uno intenta los tributos, cuando uno intenta pagar chantajes, acaba sin honor y sin paz. Como lo dijo Churchill, ¿no? Tendréis indignidad y guerra. Pues eso es exactamente lo que estamos relativamente cerca de tener en España. La indignidad ya la tenemos. Yo espero que no lleguemos a la guerra, espero. Pero estamos muy cerca de tener indignidad y ruptura. Espero que sepamos evitarla. Esta novela cuenta, como os digo, una historia fascinante que yo misma fui descubriendo a medida que la documentaba. Una historia decisiva en la construcción y en la consolidación no solo de España, sino de Europa, porque el Camino de Santiago es, sin duda ninguna, la mayor autopista cultural de Europa y una de las grandes autopistas culturales del mundo. Una historia de unión, de comunicación, de metas compartidas y de apertura al mundo. Una historia de fe, de perseverancia, de esfuerzo, de trabajo en común. Una historia de un camino milenario que se ha convertido en la mayor autopista cultural de Europa, como les digo, y en una fuente inagotable de saber, de progreso y de riqueza, no solo de riqueza inmaterial. El Camino de Santiago es patrimonio inmaterial de la humanidad desde hace 25 años y el camino primitivo, el que yo relato en esta novela, el primero, el que recorrió el rey Casto, ese es patrimonio de la humanidad desde el año 2015. De riqueza inmaterial y también de riqueza material. Hay muchísimos pueblos de España que viven del Camino de Santiago, cuyos establecimientos hoteleros, restaurantes, etcétera, viven del Camino de Santiago. El Camino de Santiago es una auténtica industria en sí mismo y lo ha sido desde hace más de 1000 años. Durante siglos se ha invocado el nombre de Santiago como patrón y protector de España. El primero que lo hizo fue el beato de Liébana, en su monasterio de Santo Toribio, allí en Cantabria, y desde entonces pues al santo patrón le cayó esa encomienda y la ha cumplido con bastante eficacia y con bastante satisfacción hasta este momento. La verdad es que últimamente estamos muy necesitados de su protección.
Ya sé que nuestros gobernantes ahora no son muy proclives a ir a Santiago el 25 de julio y cumplir con la tradición, pero deberían, porque si no es Santiago, alguien va a tener que hacerse cargo de esta nación que la pobre anda bastante huérfana de valedores, de líderes capaces de protegerla. Estamos, no sé si tan mal como cuando el Reino de Asturias era el único foco que resistía, asediado por un enemigo infinitamente superior, pero desde luego no estamos bien. Necesitamos desesperadamente amparo y necesitamos metas comunes. Algo que siempre dice mi amigo Jaime Mayor Oreja: lo que da sentido a una nación es tener un proyecto común y compartido. Y España hace muchos años que no tiene un proyecto común y compartido. Aquí cada cual va por su lado. Cada pequeña comunidad tiene su propio proyecto, cada pueblo tiene su meta, cada región su batalla particular. Los ríos ya no son de todos y no tienen que dar agua a todos, sino que cada río es por donde pasa y el que venga detrás que arree y que se muera de sed. Los trenes se reparten en función de criterios políticos y no en función de criterios lógicos. Esta nación no tiene un proyecto, pero hace mucho que no tiene un proyecto. Y mientras no sea capaz de encontrar un proyecto común y compartido y a alguien, a un líder capaz de convencernos a todos, de guiarnos a todos en pos de ese proyecto común y compartido, va a ser muy difícil que recupere la cohesión. Si algo fue el Camino de Santiago, si algo ha sido el Camino de Santiago durante muchos siglos, es eso: una meta común y un proyecto compartido. Repito, ahora que nuestra verdadera historia se esconde o directamente se falsea, ahora que el separatismo deshace caminos que hemos recorrido juntos desde hace siglos, al menos 5, yo diría que más, pues yo he querido recuperar esta aventura prodigiosa. Espero, y ya concluyo, y espero y confío en que queráis recorrerla conmigo, sufriendo tanto como sufrimos Alana, mi protagonista, y yo, disfrutando tanto como disfrutamos nosotras, porque yo hice el Camino de Santiago para poder contarlo, tanto como sufrió y disfrutó, estoy segura, el rey Alfonso. Él seguramente sufriría más de lo que disfrutaba Alfonso el Casto en su larguísimo reinado de más de 50 años. El obispo Teodomiro, que durante mucho tiempo se consideró un personaje imaginario, hasta que en los años 50 del siglo pasado, haciendo unas obras de restauración en la Catedral de Santiago, apareció su lápida sepulcral, cosa que deberían tener en cuenta quienes niegan toda la historia de Santiago y del Camino de Santiago. Ahí estaba la lauda sepulcral del obispo Teodomiro, había existido y estaba enterrado en Santiago, muy cerca de donde están las reliquias del apóstol, o de quien sea del apóstol o no sean del apóstol. A mí me parece irrelevante, porque este camino milenario ha sido durante mucho tiempo fuente de unión, de comunicación y de fe. Y espero que esta historia siga escribiéndose muchos años más. Y si me lo permite Andrés, si me lo permiten ustedes, me gustaría terminar leyendo un pequeño párrafo que probablemente sea mi favorito de la novela, de estas 500 y pico páginas que no se crean ustedes que son fáciles de escribir. Escribir una novela, Andrés se lo dirá, tiene mucho trabajo, mucha disciplina y mucho esfuerzo. Pues de todo lo que está aquí escrito, probablemente el párrafo que a mí más me gusta es este. Dice así: sin fe habríamos sucumbido hace tiempo a la dominación sarracena. Fe es lo único que hemos tenido siempre y a menudo contra toda razón o cálculo, contra la más elemental sensatez. Fe en Dios, en el Rey, en el reino y en nosotros mismos. Fe en nuestros hijos llamados a heredar esta tierra sagrada de los Astures. Fe en la victoria. Fe en nuestros capitanes, fe en la fuerza de un pueblo indómito, fe en las montañas que nos guardan, fe en nuestra determinación de resistir. A partir de ahora también fe en la protección y la guía de ese apóstol, el Hijo del Trueno, venido desde tan lejos a traernos esperanza. Pues lo dicho, que llegue pronto. Gracias. Bueno, lo que yo no esperaba es que iba a ser una conferencia motivacional como las de Mario Alonso o como las de José Luis Llorente, porque al fin y al cabo, pues hombre, cada uno da gusto que nos llenen de energía.
A mí me gusta lo que has hecho, porque como hablábamos antes de venir aquí, en una presentación no se trata de hablar de lo que pasa en el libro. O sea, lo que pasa en el libro, pues ya lo leemos luego los lectores cuando nos sumergimos en él, ¿no? Sino cuáles son ese pedacito de alma o ese espíritu que lo ilumina, ¿no? Esa chispa en la que surge todo. Y está claro que tú nos has dejado bien claro cuál es. Has mencionado a Lana, a tu protagonista, que también has recuperado de la Visigoda, y has leído a Lana, pero hablas de ella como en tercera persona, cuando en realidad deberías hablar en primera muchas veces, ¿no? Porque yo por ahí he leído que si hubieses nacido en el siglo IX serías como ella, y yo creo que si hubieses nacido más tarde también. Seguramente sí. Alana y yo nos parecemos muchísimo. Ella es un poco más rubia, yo soy un poco menos rubia. Ella tiene ojos claros porque tiene linaje godo, pero yo los tengo oscuros, pero sí, nos parecemos mucho. Ella es una mujer, no es una mujer extemporánea, ella es una mujer de su tiempo, es una mujer imbuida de la fuerza matriarcal de las mujeres de la cornisa. Aquí también en La Rioja las mujeres sois, no hay más que ver aquí cuánta mujer se ve interesada por la cultura acudiendo a esta charla. Es una mujer fuerte, es una mujer preocupada por su familia. Ella es viuda, en aquella época la viudez era una condición necesaria para la libertad de la mujer, porque en caso de estar casada, su marido ejercía una tutela sobre ella prácticamente absoluta. No la había ejercido hasta tiempo relativamente reciente, pero ya en esa etapa la ejercía. Es una mujer viuda, es una mujer valiente, es una mujer fuerte y es una mujer que se supera a sí misma. Y yo es que estoy absolutamente segura de que durante toda la historia ha habido una mayoría abrumadora de mujeres así, porque si no hubiera sido así, la especie no habría sobrevivido. O sea, las mujeres han trabajado, han parido hijos, han cuidado nietos, han cuidado granjas, han trabajado dentro y fuera de su casa, han apoyado a sus maridos, han luchado cuando tenían que luchar, han hecho milagros para dar de comer en épocas de hambruna. Es que estoy segura de que la historia está cuajada de mujeres así, pero como generalmente ha sido escrita por manos masculinas, pues cuando uno se lee, por ejemplo, una novela histórica escrita por un hombre y una mujer, yo no creo en lo de la literatura de género y en las cuestiones de género en general, no van mucho conmigo. Yo creo en las personas más que en los géneros o en los sexos o en estas cosas. Creo en las personas. Pero sí es verdad que el sexo determina de una cierta manera las formas de ver las cosas. Cuando un hombre escribe una novela histórica, esa novela suele estar llena de batallas, de traiciones, de intrigas, y a veces hay alguna escena de sexo y tal, porque a día de hoy, si no una novela parece que no tiene venta, pero muy rara vez hay auténtica ternura, hay auténtico amor, hay esa historia de amor platónico como la que yo cuento aquí entre Alana y el rey. Porque es una forma distinta de ver la vida, afortunadamente, porque si no sería aburridísimo. Si pensáramos todos igual, sería muy aburrido. Yo creo que hay una cierta diferencia en la sensibilidad con la que se ve la vida, con la que se narran determinados acontecimientos, con la que se sienten determinadas experiencias. Y yo he querido escribir con la voz de Alana porque soy mujer y porque la única alternativa a Alana... A ver, en esta época los hombres eran en su mayoría guerreros. El rey Alfonso sabía escribir porque se había criado en un monasterio, pero lo normal era que los reyes fueran analfabetos, fueran guerreros, y los nobles de la corte también. Entonces, había alguna dama de alta cuna que sabía escribir y que enseñaba a escribir a sus hijos y tal, pero en general los únicos que escribían eran los clérigos. Y yo, francamente, no me veía en los hábitos de un monje. Me habría costado mucho meterme en los hábitos de un monje para contar esa peregrinación. La tonsura hubiese sido una pena. También. La tonsura, fíjate tú, me habría sentado fatal. Si me sentaba mal la cosa esta que me han puesto para hablar, tú calcula la tonsura. Mejor Alana. Hay más mujeres, además, ¿no? A lo largo de la historia. El otro día en Mujer de Hoy me parece que te hacían una entrevista al respecto, que te han influido, que te han inspirado, pero todas ellas son batalleras. Sí, sí. La primera que yo mencionaba... A ver, esto fue muy curioso porque cuando me pidieron que hiciera eso me mandaron unos cuantos ejemplos de otras escritoras o actrices, otras mujeres que habían pasado por esa sección. Oye, y todas eran cultísimas, tú. Todas habían leído a doña Emilia Pardo Bazán. Yo dije, pues yo voy a ser... A lo mejor es verdad que han leído todas a doña Emilia Pardo Bazán. Yo confieso que la estudié en la facultad un poquito, no me pareció especialmente entretenida y ahí se quedó doña Emilia Pardo Bazán, más allá de los...
Y entonces yo dije, pues yo como soy así de bruta y tengo la mala costumbre de decir lo que pienso, pues voy a decir la verdad. Y entonces dije, Sigrid de Thule, la heroína del Capitán Trueno. ¿A que ustedes han leído el Capitán Trueno? A que molaba un montón Sigrid de Thule. Pero Sigrid de Thule, que yo me la leía y era una vikinga ahí aguerrida, como mi nuera ahora, que también es vikinga. Y bueno, era... Enid Blyton, la autora de Los 5 y de los 7, las historias de Los 5 y de los 7, yo de niña me las devoraba, me las devoré todas varias veces. Pues Enid Blyton quedaba un poco peor Enid Blyton que doña Emilia Pardo Bazán, pero bueno, pues era lo que yo leía. Escribía y era lo que yo leía. Margaret Thatcher, pedazo de mujer, pedazo de política y pedazo de mujer. Oriana Fallaci, cuya entrevista con la historia, que es un libro de entrevistas con todos los personajes famosos de su tiempo, leí con delectación y que influyó mucho en mi vocación periodística. Ángeles de Irisarri, no sé si han leído ustedes alguna novela de Ángeles de Irisarri, pero si no lo han hecho, hágalo. Tiene unas novelas, historias maravillosas. Hay una concretamente que se llama El viaje de la reina, que es una auténtica delicia, que narra el viaje de la reina toda, con su hijo Sancho, que lo lleva a Córdoba para adelgazarlo, porque está tan gordo que no puede montar. Y como no puede montar a caballo, no puede guerrear. Y como no puede guerrear, le van a birlar el trono. Y entonces lo sube en una torre de asalto, y en esa torre de asalto lo traslada desde Pamplona hasta Córdoba para que un médico cordobés lo adelgace. Bueno, es, de verdad, léanse la novela, es tronchante y es histórica, ¿eh? Es muy, muy fiel con la historia y al mismo tiempo es tronchante. Bueno, pues eso es lo que intentamos, ¿no? Leer cosas que nos enseñan algo y a la vez sean entretenidas. Mira, y ahora, por ir a la parte geográfica del libro, ¿no? Porque tú bien sabes que los libros pueden convertirse las novelas en guías turísticas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y la tuya, de hecho, lo está haciendo desde el minuto 1, porque son millones de peregrinos y peregrinas los que han cruzado este camino y han pasado más o menos por aquí. Bueno, tú hablas del originario, pero en cualquier caso uno u otro con la misma intención, pero seguro que van a ser muchísimos más gracias a ti. ¿Cómo fue tu experiencia como peregrina? Además hay aquí en el libro un pequeño mapita, ¿sabes? En las guardas, no sé si lo han visto ustedes, en el que reseñas o destacas algunos puntos, ¿no? O sea, me gustaría pasar unos minutillos a esta visión geográfica de tu novela y a este mapa para que nos contases cómo han sido esos pasos. No ya hablo página a página, sino hablo paso a paso sobre la tierra firme de la cornisa cantábrica para llegar hasta Iria Flavia, ¿no? Fue un viaje maravilloso. Confieso que no lo hice todo a pie, anduve unos 150 kilómetros a pie, el resto en coche porque tenía un pie roto, me había roto un pie en Semana Santa y esto lo hice en verano y me había roto los ligamentos y el astrágalo y no estaba todavía bien curado y dolía mucho. Pero fue un camino maravilloso. A ver, todos los caminos llegan a Santiago y todos los caminos de Santiago son igualmente caminos de Santiago, igualmente válidos, igualmente legítimos e igualmente mágicos. Lo que pasa es que este fue el primero, este fue la primera peregrinación y la que abrió todas las demás. Yo salí de Oviedo hacia el oeste siguiendo las calzadas romanas que había en la época en la que Alfonso viajó. He caminado bastantes tramos por calzadas romanas que todavía perduran. Se ven las piedras, se ve el trazado de la calzada, bosques centenarios. No pernocté porque hoy en día es una ruina, pero vamos, pasé a ver, hice noche al lado en Salas, en el monasterio de Santa María de Obona, que es un monasterio del siglo VII, que se está cayendo a pedazos porque no hay dinero para rescatarlo. Crucé la cordillera cantábrica en una etapa que en la novela se llama Las murallas de Dios, porque toda la etapa transcurre en un círculo de montañas. Ves las montañas y las montañas evocan realmente una fortificación, una fortaleza. Parecen las almenas de una fortaleza. Y uno allí se explica por qué resistió el Reino de Asturias, porque era muy difícil franquear esa barrera natural, esa muralla natural, ¿no? Y se siente ahí. Y ahí tomé prestada una frase de don Claudio Sánchez Albornoz, pero la cito en las notas históricas. O sea, no la entrecomillé. No la entrecomillé porque no puedes entrecomillar a un historiador en una novela histórica, pero en las notas históricas dije, me gustaría mucho que se me hubiera ocurrido a mí esta frase, pero lamentablemente tengo que reconocer que es de don Claudio Sánchez Albornoz, que dice, no tiene cada pueblo su paisaje, sino cada paisaje su pueblo, que es una frase absolutamente maravillosa, una frase maravillosa. Y
Y bueno, en esa etapa, que es la de los hospitales, tuve ocasión de visitar una antigua mina de oro romana que es una joya de la naturaleza, en la que uno puede ver todavía en la pared los golpes de las piquetas con las que los esclavos astures y cántabros, capturados por los romanos en las guerras astur-cántabras, se dejaban allí la piel literalmente hecha jirones con fuego y con vinagre, arrancando el oro de la mina. Crucé el puerto de la Mesa, seguí, cruzamos el río Navia. Claro, en este mapa lo que aparece son los puntos que ya existían en el siglo IX. El Camino de Santiago ahora está lleno de iglesias, de monumentos, de puentes, de posadas, de hospitales maravillosos. A raíz del camino. A raíz del camino, claro. Cuando se hizo el primer camino había lo que yo cuento en la novela, que es muy poca cosa, el monasterio de Samos, que entonces se llamaba Sámanos, la ciudad de Lugo, que es la única ciudad del mundo, fíjense, que conserva intactas sus murallas romanas, intactas, ahí están, son verdaderamente impresionantes. Y allí fuimos cruzando el camino hasta entroncar con la ruta gallega, donde ya hay más gente. Esa es donde se junta el camino primitivo con el camino francés, el que pasa por aquí, por La Rioja, y ahí ya hay más gente, pero así llegamos a Santiago. Cuando iba escribiendo este libro, mi hijo, que es arquitecto, no tiene nada que ver con el mundo de la literatura, él es arquitecto y vive en Londres, pero yo le dije, ¿tú me echarías una mano, te leerías el manuscrito para hacerme de lector imparcial y crítico? Sí, tal, me hizo el favor de hacerme de coeditor. Y entonces, fue un editor implacable. Cuando consideraba que había resuelto mal alguna cuestión, sin ningún tipo de piedad, me decía, mami, esto es una mierda, ya lo puedes cambiar. Que a nuestro común editor, Alberto, a quien tú conoces, que también te edita, que es adorable, me decía, qué envidia, qué suerte, ojalá hubiera muchos así, porque aquí normalmente vienen los autores y cuando les haces alguna crítica te dicen, a mi madre le parece fantástico. Exacto, pues a mi madre le ha encantado, o a mi marido me dice que es formidable. Y claro, tú tienes que decir que igual. La mía me mete caña, ¿eh? Sí, pues mi hijo igual, mi hijo me mete mucha caña. Y él fue el que tuvo la idea de decirme, ¿y por qué no incluyes al final de la novela una pequeña guía para quien quiera hacer el Camino de Santiago siguiendo el camino primitivo, sepa dónde están esos puntos, sepa encontrarlos, sepa referenciarlos en un mapa actual y sepa seguir los pasos de Alana? Y eso hay, al final del libro hay una pequeña guía del Camino de Santiago que permite al viajero seguir los pasos de Alana y del Rey Casto desde Oviedo hasta Santiago. Y por dar un voto a la esperanza en el clima político, claro, pues de un poco de desconsuelo que planteabas al principio, lo que hemos hablado esta tarde es que salías de Oviedo, pasabas por la antigua Villa de Cornelio, por las minas de oro, Santa María de Obona, Lugo, y siempre has encontrado hospitalidad, y siempre has encontrado cariño, y siempre has encontrado puertas abiertas en todas partes. Siempre. Si algo caracteriza el Camino de Santiago, no he hecho el riojano, no he pasado por aquí, pero estoy segura de que es igual, es la extrema hospitalidad de las gentes, la extrema bondad de las gentes. Y esto me da pie a compartir con todos ustedes una convicción. Yo estoy convencida, ya los próximos años que cumplo cambio de década, o sea que ya tengo unos cuantos, cumplo 60, por si había alguna duda, pero si había una duda, jovencísima. Yo siempre digo que me quiero morir jovencísima con por lo menos 90, pero muy joven. Pero si algo me ha demostrado la vida es que en este mundo hay muchísima más buena gente que mala gente. El mundo está repleto de buenas personas, repleto. Lo que pasa es que esas buenas personas nunca llegan al vértice del poder. O sea, la bondad es absolutamente incompatible con el poder. Para llegar al poder te tienes que dejar esa bondad en algún lugar del camino. Si no, no llegas ni en política, ni en economía, ni en periodismo. A lo mejor en el mundo literario sí, pero desde luego en las actividades que conllevan poder sobre los demás, capacidad de gobierno sobre los demás y de dinero, la bondad es incompatible con el vértice del poder. Hay gente buena, hay buenos ministros, hay buenos concejales, hay buenos alcaldes, tal, pero de ahí no pasan, nunca llegan a lo más alto. E incluso ahí suelen permanecer poco tiempo. Y otra constatación más. Bondad hay mucha, valentía menos. Hay muchas más personas buenas que personas valientes. La valentía es una virtud, para mí desde luego es una virtud, aunque ahora se la llame imprudencia, insensatez, provocación, agresividad. Bueno, pues para mí la valentía es un atributo, es positivo, es una virtud, y si hubiera más gente más valiente, otro gallo nos cantara, pero la valentía escasea.
Y la emoción probablemente más poderosa, la que mueve el mundo, lamentablemente es el miedo. Hoy y siempre. Hoy y siempre. El miedo es más poderoso que el amor, es más poderoso que el odio, es más poderoso que la pasión, es más poderoso que el sexo, es más poderoso que casi todo. Y por eso es tan necesaria la valentía, ¿no? Porque es el antídoto del miedo. Por eso es tan necesario reivindicar el valor de la valentía. Oiga, la valentía no es inconsciencia, no es provocación, no es agresividad, no es mal temperamento, no es mal carácter, no, es valentía, es otra cosa. Claro, la gente valiente pues no se conforma con cualquier cosa. La gente valiente lo es para todo y suele ser gente con carácter, con genio. Pues bendito sea el genio y bendito sea el carácter. Pero hace falta en este mundo gente valiente que haga frente a los abusos de los poderosos, ¿no? Sí, sería perseguir aquellas cosas en las que crees o aquellas cosas que amas, independientemente de lo que te vayan a pedir a cambio, ¿no? Efectivamente. Y luchar por aquello en lo que crees. Y defenderlo. Sí, sí se puede, pero claro, tienes que aceptar el precio que vas a tener que pagar a cambio de. Efectivamente. Vas a pagar tu precio, sabes que ese es el precio y aún así lo haces pues porque prevalece en ti la convicción sobre el miedo, o prevalece en ti el amor sobre el miedo, o prevalece en ti el honor sobre el miedo. En esta novela yo hablo mucho del honor, que es una palabra que hoy ha desaparecido del lenguaje. Pues ¿ustedes oyen a algún político mencionar la palabra honor en sus discursos? ¿A que no? Es como que el honor se ha quedado para las novelas medievales. Pues no, mire, el honor es exactamente lo mismo hoy que hace 1000 años, que hace 2000. Y hoy es más necesario que nunca. Pero no, ahora ya no se habla de honor, ahora se habla del talante. Tú fíjate para lo que nos hemos quedado. Del honor al talante. Tú calcula si hemos bajado en ese aspecto. Hombre, vivimos mucho mejor, tenemos coches, buenas botas, ya puedes hacer el Camino de Santiago sin dejarte los pies, en fin. Hay ibuprofeno, hay antibióticos, o sea, hemos mejorado muchísimo. Pero en algunos pequeños detallitos, como por ejemplo ese, yo creo que claramente hemos de recuperar, tenemos que recuperar lo que hemos perdido por el camino, ¿no? Por ejemplo, ese sentido del honor, de la lealtad, de la valentía. Y el camino es tan útil también, independientemente, decíamos antes también, de que los restos estén allá, no estén. O sea, eso es lo de menos porque es un camino que trae paz, que trae consuelo, que trae esperanza, como decías, ¿no? Porque es algo en lo que creer, una luz hacia la que caminar, ¿no? Efectivamente, yo he hecho este camino esta vez y he ido muchas veces a Santiago y he visto la llegada de muchos peregrinos a Santiago, estando ahí en la Plaza del Obradoiro, y 9 de cada 10 llegan al Obradoiro y se ponen a llorar. 9 de cada 10. Es una reacción, es una explosión de emotividad prácticamente incontenible, ¿no? Algunos se arrodillan, otros se tumban, otros se sientan, otros tal, pero 9 de cada 10 se ponen a llorar con desconsuelo. Da igual sean hombres, mujeres, mayores, jóvenes, lloran. Se te desbordan las emociones. Y es que el Camino de Santiago es un camino, como decía antes, que conduce a una meta concreta. ¿Está allí Santiago? ¿No está Santiago? ¿Está Prisciliano, como dicen algunos? Da lo mismo. Esas reliquias, con el transcurso de los siglos, han conseguido convertirse en una meta que uno conquista por distintas razones. Le puede mover la fe, le puede mover un desafío personal, un reto, una aventura, el haberse propuesto culminar una aventura, lo que sea, pero es tanto el esfuerzo que lleva ese camino, es tanto el tiempo que tienes para pensar, para reencontrarte contigo mismo, para revivir tu vida y pensar lo que quieres hacer con lo que te queda de vida. Es un camino tan especial y tan mágico que te da exactamente igual quien esté allí. Tú llegas allí, vamos, durante mucho tiempo ha estado el pórtico tapado y ha estado la fachada tapada, o sea que es que ni siquiera has visto la catedral, ya has entrado dentro, pero tú llegas allí y sabes que has cumplido una meta y eso te da fuerza y te da coraje y te da valor y te da esperanza. Y eso, exactamente eso, estoy segura, es lo que se propuso el rey Alfonso II el Casto cuando culminó esa peregrinación, cuando decidió que efectivamente allí estaba Santiago y cuando mandó levantar una primera basílica muy modesta, porque era un reino muy pobre, y un primer monasterio a quien encomendó la custodia de esas reliquias. Yo creo que él tuvo una visión gigantesca y adelantó que aquello iba a ser una piedra angular de la construcción de nuestra identidad. Ese proyecto común y compartido del que ahora carecemos y que necesitamos desesperadamente, pero desesperadamente. Sí, porque al final es un espejo de la verdadera meta, que es la interior.
cada peregrino o peregrina lleva consigo. Por supuesto, cada peregrino lleva su meta y por eso la emoción se desborda como se desborda cuando llegas. Cada peregrino lleva su propia razón de peregrinar, pero van todos al mismo sitio o vamos todos al mismo sitio. Y eso es lo que habría que conseguir en términos de nación, ¿no? Cada cual, por supuesto, tendrá su familia, sus hijos, su trabajo, su empeño, su esfuerzo, su meta, su ambición. Pero si pudiéramos todos remar en la misma dirección y hacer compatible esa misma dirección con nuestras propias metas personales, sería estupendo. Es una gran metáfora el Camino de Santiago de muchas cosas, una gran metáfora. Gracias, Isabel, por acercar a nuestros corazones este camino de paz, de consuelo y de esperanza. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.